toman los aspectos de termodinámica. Yo le decía en la clase de ayer que la primera ley de la termodinámica más o menos aborda el tema de termoquímica que está en el capítulo 6 del texto y que por alguna razón el texto lo pone allá porque hace algunos cálculos que están relacionados con la estequiometría, quizás por alguna razón allá lo tienen allí, ¿no? En el capítulo 6. Luego en el capítulo 17 ya sí hablan de termodinámica con propiedad, pero obviamente yo lo he relacionado inclusive en la presentación que está en el canal de YouTube. Nosotros lo llamamos primera ley de la termodinámica y luego a esta llamamos segunda y tercera ley de la termodinámica, ¿no? En esa serie que llamamos temas de química general, si alguno por ahí ha dado una visita al canal. En el día de hoy, ojalá en la clase, gracias a la persona que me recordó, yo voy a grabar esta parte porque aquí en la presentación que está en YouTube hay un blooper que en palabras está corregido ahí debajo del video, pero obviamente cuando lleguemos aquí en la presentación les diré. Ok, bien, entonces la termodinámica tiene algunas importantes aplicaciones en el mundo tecnológico y estas dos imágenes que nosotros presentamos aquí en la portada de esta presentación se refieren precisamente a eso, ¿no? En la parte izquierda tenemos un alambique y luego acá a la derecha una cámara de combustión, ¿no? Donde obviamente ahí se ve los procesos de expansión, compresión y la transformación de energía en forma de energía mecánica, ¿no? Que es campo de la termodinámica, lo que ocurre en un motor de combustión donde la combustión genera la energía necesaria que se transforma a través de algunos procesos de pistones, como este caso que está aquí, de una cámara de combustión, en energía de otro tipo, de movimiento, inclusive eléctrica, ¿no? Las transformaciones de energía, de la energía que se genera en una cámara de combustión, otras formas de energía. Así que la termodinámica está relacionada con eso. Entonces, como les decía en el día de ayer, la termodinámica se presenta de manera clásica a través de las leyes y la entropía, ¿sí? Se define o se relaciona con la segunda ley de la termodinámica y que está descrita aquí en esta frase, no, sí, no es una frase, es una oración. En esta oración que tenemos aquí, ¿no? La entropía del universo está en aumento, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que la tendencia a las cosas es a tener una entropía mayor. Y nosotros utilizaríamos la palabra relacionar con entropía, un término más común sería el orden o desorden de los sistemas, eso lo planteamos. O sea que la entropía es el desorden más bien, pero a veces usamos la palabra orden, ¿no? Para relacionarla, pero en términos general, lo que está en aumento en el universo es el desorden. O sea, si usted deja un sistema muy ordenado, ahí él de manera natural tiende a ir al desorden y eso lo vamos a relacionar aquí con las reacciones químicas, ¿no? ¿Ok? Y para ello entonces aquí a la izquierda, como ustedes ven, hay déjenme que está por aquí transmitiendo a alguien. En un proceso natural, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo un sólido, ¿no? Y lo disuelvo, ¿no? Aquí hay un menor desorden que acá. Por eso cuando yo fundo un sólido, paso al estado líquido, entonces la entropía aumenta. Igual, si yo evaporo un líquido, ¿no? Y paso a fase gaseosa, obviamente entonces en ese proceso de evaporación hay un aumento de la entropía. ¿Por qué? Porque cuando las moléculas de líquido pasan a la fase vapor, entonces hay un desorden mayor. Y ahora vamos a ver cómo podemos nosotros cuantificar o de alguna manera medir ese desorden, ¿no? En una diapositiva posterior. Obviamente en el proceso contrario, entonces los cambios en el ordenamiento son contrarios, o sea, si un gas se condensa, entonces está aumentando el orden, por eso al aumentar el orden, el desorden disminuye y por eso la entropía es negativa en este sentido, que está en la parte inferior de las flechas, en el sentido de gas hasta sólido. Ok, entonces tenemos que definir aquí
hemos puesto en 3 puntos aquí a la derecha entropías estándar. ¿Qué se refiere a eso? Cuando yo puedo considerar eh, que, eh, que tengo una entropía estándar. Para ello tenemos que apoyarnos en el concepto de la tercera ley. Pero mientras aquí introducimos también los procesos naturales en cuanto a la entropía. Si yo, por ejemplo, en el esquema A de esta figura que está aquí, yo tengo 2 bulbos unidos y lo tengo uno lleno con gas y yo abro esta válvula para que se interconecten ambos bulbos, obviamente entonces el gas se va a distribuir en todo ese volumen y va a tener un sistema, este sistema de la derecha es un sistema con un mayor desorden que el de la izquierda. Entonces los procesos naturales siempre tienden hacia un desorden, o lo que llama la segunda ley de la termodinámica, la entropía aumenta, o sea, la entropía del universo está en aumento. ¿Okay? Ese es el proceso natural. Mientras que si yo trato de abrir la válvula, si yo tengo los 2 bulbos llenos, de que todas las moléculas de un bulbo se reagrupen en uno, ese es un proceso que naturalmente no ocurre, ¿no? O sea que aquí habría una disminución del desorden si yo pongo todo el gas en un solo bulbo, ¿no? Cuando tengo la llave de interconexión abierta, ¿no? Así que, y eso para entonces hablar de la palabra espontáneo es lo que va a ocurrir de manera natural, o sea, espontáneamente. La palabra espontánea la utilizamos para este proceso. O sea, el proceso espontáneo en la naturaleza es el de arriba, el de abajo no. Y recordar que indistintamente yo voy a estar usando la palabra entropía o desorden, inclusive también a veces podemos decir orden, pero la relación es inversa. ¿Cómo podemos cuantificar? Y vamos a utilizar aquí alguna terminología en esta transparencia, en esta diapositiva que continúa aquí algunas definiciones. Vamos a llamar, y estar claro en el diálogo o en las palabras que vamos a utilizar. En esta figura, esto lo vamos a llamar una distribución. Este que está aquí abajo lo vamos a llamar otra distribución. Y esto, otra distribución. Entonces vamos a utilizar estas esferas para definir lo siguiente. En la primera distribución, por ejemplo, si yo trato de ordenar 4 esferas de distintos colores en esta celda, que está aquí con un fondo gris, obviamente si yo distribuyo estas 4 en la de la derecha, voy a obtener la misma distribución. O sea, si yo trato de poner las 4 en la celda de la derecha, la distribución o el arreglo que resulta si yo muevo estas 4 para acá, no lo puedo distinguir de estas, porque tendría las 4 distribuidas en las 2 celdas, en una celda de las 2 celdas. De tal manera que esta distribución se reduce a un solo arreglo, o sea, las 4 en una celda. Y si yo la pongo en esta celda, eso no lo puedo distinguir del anterior. Obviamente aquí se está poniendo un fondo gris para tratar de hacer la diferencia. Entonces a esto lo llamamos que esta distribución solo tiene una posibilidad de arreglo. Eso lo llamamos un microestado. ¿Sí? Entonces aquí estas terminologías que vamos a utilizar son bien frecuentes en estadística y más adelante en sus cursos posteriores de química física ustedes verán que se utiliza mucho la estadística y entonces inclusive hablamos de termodinámica. Se habla de termodinámica estadística que ya ustedes verán en su momento más adelante. ¿Qué sucede si ahora yo trato de hacer un arreglo de poner 3 esferas en una celda y una en la otra? Las esferas son de diferentes colores. Entonces, si yo hago eso, yo voy a poder distribuirlo o arreglarlo, perdón, poder arreglarlo en 4 formas diferentes, ¿no? Claro, ustedes pueden decir, puedo poner más, pero las que pueda poner de más se repiten con alguna de estas 4 arreglos que están aquí. O sea, distribuir las 4 esferas de tal manera que haya 3 en una celda y una en la otra, nos da lugar a estos 4 arreglos que tenemos aquí. O sea que en esta distribución que yo tengo aquí, indicada con esta llave, esta distribución tiene 1, 2, 4 arreglos. O sea que
esta distribución tiene 4 microestados. ¿Okay? Veamos entonces, como les decía, esto es para tratar de ver cómo relacionamos esto con el orden o desorden. Supóngase que ahora yo quiero distribuir en las dos celdas representadas aquí por estos cuadrados, 2 esferas y 2 esferas, ¿no? Entonces, si yo hago eso, entonces tengo tengo este arreglo, tengo este, donde se distinguen las esferas, ¿no? Por los colores. Tengo 6 posibles ordenamientos para distribuir mis 4 esferas de diferentes colores en 2 celdas o en estos 2 recuadros, como ustedes quieran ver. Sí, esta última distribución contiene 6 arreglos, o sea, lo que decimos, 6 microestados, ¿no? Así que, y esto lo decimos porque entonces hay una definición matemática aquí en la parte inferior, ¿no? Entre más microestados, más entropía, ¿no? O sea, cuando yo puedo hacer más arreglos, eso me va a dar a una mayor entropía. Entonces, aquí está en amarillo, en el lado derecho, la definición matemática que vamos a utilizar. O sea que la entropía, ¿sí?, va a ser proporcional al número de microestados representado aquí por la W, y si lo transformamos en una igualdad, entonces tenemos que poner la constante de proporcionalidad, ¿no? Y esto es el logaritmo natural de los microestados. Esto lo manejarán ustedes quizás con mayor frecuencia ya cuando vean termodinámica estadística, ¿no? Pero bueno, ya lo introduce el texto aquí, vamos a ver que nos va a ser útil para algunas definiciones de entropía. Entonces veamos que va a ser útil aquí, lo mismo en un proceso espontáneo, ¿no? Y ahora vamos a relacionar estos esquemas que están aquí con la posibilidad de tener mayor cantidad de microestados, ¿no? Si yo fundo un sólido, obviamente, entonces aquí yo puedo hacer múltiples arreglos moviendo las moléculas de líquido, o sea, las esferas que están aquí al estado líquido. Si esto fuera un compuesto, serían moléculas. Si fuese un metal, estos serían átomos, ¿no?, cuando se funde. Entonces los átomos se pueden arreglar en muchos arreglos, o sea, muchos microestados. O sea que la entropía líquido es mayor, igual en el proceso de evaporación. En el caso de una disolución, antes del soluto disolverse, yo tengo un arreglo y las moléculas de disolvente que las tengo. Este es un sistema que tiene un ordenamiento, o sea, tiene una entropía menor que cuando ya se disuelve. Supóngase que esto se disuelve, valga la redundancia, se disuelve en el disolvente. Entonces yo tengo este arreglo. Puedo yo hacer muchos arreglos donde tengo el soluto disperso entre el disolvente, o sea, en la disolución. Muchos arreglos, o sea que el número de microestados o arreglos en el estado de disolución es mayor que la suma de los arreglos que puede hacer yo del soluto y el disolvente por separado, ¿no? Igual cuando se aumenta la temperatura, aquí tengo un sistema a una temperatura más baja. Si yo lo caliento, entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a tener, vamos a suponer que ahí tenga yo en este sistema algún reactivo, ¿no? Y la temperatura, vamos a suponer que no cambie de estado, que se mantenga en sólido, o sea que yo caliente un sólido, tal como se quiere representar aquí. Pero las partículas que forman ese sólido, cuando uno calienta, van a aumentar su energía cinética. Si no se pueden mover porque es una situación de rigidez dado el estado físico, van a vibrar. Y al esas partículas vibrar, cambian su posición, ¿sí? Y ese cambio de posición podríamos decir que entonces es un arreglo diferente. Obviamente entonces la entropía aumenta, y eso es lo que queremos relacionar. Los casos de cómo cambia la entropía cuando yo fundo un sólido, evaporo un líquido, disuelvo un soluto o caliento un cuerpo, ¿no?, un sólido, por ejemplo. Y eso está representado así. ¿Qué pasa con la entropía? Y la hemos relacionado a cada uno de estos ejemplos desde A hasta D. Okay. Bien, ahora nosotros aquí, ¿sí? Al igual que las entalpías, ¿sí?, el delta H, nosotros podemos calcular en base a tablas las entropías. Si tengo una tabla
que me dé las entropías de la sustancia. Y eso ya existen al igual que las de entalpía. Pero estos valores que están aquí ahora, si ustedes se fijan, yo veo que el dibromo, gas, el carbono, diamante, ahora no son ceros. La sustancia en su forma natural, los gases nobles no son cero, sino que tienen un valor. ¿A qué se debe eso? Bueno, para entender un poquito eso, nosotros tendríamos que irnos a la definición de la tercera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la tercera ley de la termodinámica? La entropía, y lo voy a leer textualmente aquí, de una sustancia cristalina perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto. O sea, cero absoluto es menos 273 Kelvin. Perdón, menos 273 Celsius. O sea, 0 Kelvin. 0 Kelvin es menos 273. Y esta es la escala de temperaturas, ¿no? Que se utiliza mucho en química, en termodinámica. También cuando uno representa la temperatura con T mayúscula, hay que usar la escala Kelvin, no la escala Celsius, ¿no? Ahora veamos entonces cómo se define esto relacionando con la expresión matemática que está allá en la transparencia previa que estábamos discutiendo. Dice, la entropía de una sustancia perfecta es cero al cero absoluto. ¿Qué significa eso? Que ese es un ordenamiento perfecto, ¿no? Es, digamos, ideal. Entonces, si ese es un ordenamiento perfecto, no hay otra manera de arreglarlo que sea equivalente y entonces nada más hay un microestado. Si yo aplico entonces la definición matemática que estaba por allá de que la entropía era igual a la constante de proporcionalidad por el logaritmo de los microestados, si nada más hay un microestado, entonces el logaritmo de 1 es 0, no importa cuál es el valor de la constante, entonces la entropía es 0. O sea que esta referencia que tenemos aquí de la tercera ley es la que nos permite entonces indicar que a cualquier otra temperatura ya la entropía no va a ser 0. Entonces, ustedes ven que aquí en esta tabla de entropías ya para las sustancias que la entalpía o inclusive la energía libre es 0, la entropía no lo es. Caso de las moléculas diatómicas o las formas naturales de algunos elementos como el dibromogás, el carbono diamante, grafito, perdón, que ya no es 0, sino que aquí tiene un valor. Y se recuerdan en la presentación anterior de entalpías aparecía 0. Entonces es algo que a este nivel lo presentamos de esta manera para introducir entropías estándar. La entropía estándar es entonces el valor de entropía a 25 grados. Entonces, como no es 0 Kelvin, no es 0. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo presente en estos casos. Entonces, con tablas, si yo tengo una reacción, yo puedo calcular la entropía. Bien, aquí hay algo que, si ustedes revisan, y es la diapositiva que en el video que está en YouTube se fue una pifia porque habíamos puesto que aquí delta S en vez de delta H como está en esta transparencia. Bien, veamos entonces ahora cómo relacionamos esto de la entropía y la entalpía de un sistema y los alrededores, ¿no? Ok, si un sistema libera calor en un proceso exotérmico, ¿qué va a pasar? Ese calor en los alrededores va a causar, si absorbe calor los alrededores, sea lo que hay aquí a los alrededores, imagínense que fuera aire, causa un mayor posibilidad de ordenamiento de lo que está ahí en los alrededores, porque está absorbiendo energía y se va a mover, o puede suceder algún tipo de vibración entre las partículas, entonces ya eso aumenta, como vimos en una transparencia anterior, el grado de desorden, o sea, aumenta la entropía. De tal manera que si el sistema libera calor, entonces la entropía de los alrededores aumenta. Y ese calor lo vamos a definir como el calor por grado de temperatura, que es una definición de entropía, ¿sí? Entonces, el calor que libera el sistema y que absorben los alrededores, ¿sí? Delta H, que es el sistema, los alrededores los absorben y aumenta su desorden entre T. Eso varía con la temperatura. Entonces, esta expresión que está aquí es la que en el video que está en YouTube habíamos puesto aquí, delta S del sistema E es un error. Entonces aquí estamos relacionando el sistema, nuestro sistema representado por estos frascos Florencia,
y los alrededores, que es, digamos, lo que está fuera del sistema que yo estoy considerando, ¿no? Entonces, para el aumento de la entropía del universo, yo tengo que considerar entonces tanto los alrededores como el sistema, y por eso entonces definimos aquí en esta expresión el cambio de entropía en función de el aumento de entropía en los alrededores por, digamos, en un proceso exotérmico por la energía que libera el sistema. O el caso contrario, en un proceso, digamos, endotérmico, ¿no? Donde el sistema absorbe calor de los alrededores, ¿no? Entonces acá, si se absorbe calor, entonces la entropía de los alrededores disminuye. Si el delta H es positivo, entonces la entropía es negativa. Si el delta H es negativo, menos da más, entonces los alrededores aumenta la entropía. En el caso de un proceso endotérmico, disminuye la entropía. En el caso de un proceso endotérmico, en los alrededores, en el sistema el proceso es diferente. Entonces se define entropía en base a esa cantidad de calor asociada al sistema con respecto a los alrededores. Dicho esto, entonces veamos cómo yo puedo relacionar el cambio de entropía en el universo, ¿sí? Aplicando esa expresión que acabamos de ver aquí en esta parte inferior de esta diapositiva. Si yo lo aplico ahora acá, entonces la entropía del universo sería la suma de la entropía tanto del sistema como los alrededores. O sea, el universo es todo, sistema y todo lo que está afuera, ¿no? Entonces, el universo sería el sistema más los alrededores. Entonces, si aplicamos la segunda ley de la termodinámica, la entropía del universo está en aumento, significa que es mayor que cero. O sea, la suma de la entropía del sistema y la entropía de alrededores debe ser mayor que cero. Ok, si aplicamos ahora la definición de la transparencia previa, donde la entropía de los alrededores, delta S de los alrededores, era el cambio de energía expresado como cambio de entalpía del sistema sobre T, en vez de poner alrededores, ahora entonces en la igualdad, el término de la derecha está todo en función del sistema, ¿no? O sea que el aumento de entropía del universo va a ser igual a el cambio en entropía del sistema menos el delta H del sistema también sobre la temperatura. Para tener en cuenta, para obedecer aquí la segunda ley de la termodinámica que está en este recuadro de manera matemática o en forma de una expresión matemática aquí en el recuadro superior. Okay. Bien, lo que hacemos aquí ahora es eliminamos el denominador temperatura y entonces tenemos esta expresión aquí que hemos hecho simplemente un artificio matemático de multiplicar por T, ¿sí? Para eliminar este denominador y que no tengamos denominadores. Simplemente veámoslo como un artificio matemático. Así que entonces ahora yo tengo esta expresión que está aquí. Y del lado derecho yo tengo todo en función del sistema. Entonces, si yo tengo que, ¿sí? Que el producto del cambio de entropía del universo por la temperatura va a ser igual a la entropía del sistema por la temperatura menos el delta H del sistema, ¿sí? Ahora, la suma o resta, como está aquí, esta resta de dos propiedades del sistema debe darme lugar, por el principio de la transitividad en matemática, a otra función del sistema, ¿no? Entonces, introducimos aquí, si yo ahora, ¿no? Defino la T delta S del universo como una propiedad del sistema, porque del lado derecho tengo expresada ese cambio en entropía del universo en función del sistema. Entonces, este término que está aquí, menos T delta S, y a propósito estos menos es porque multiplicamos esta expresión por -1 y al multiplicarla por -1, ¿sí? Esto para poner aquí, ¿sí? El delta H entonces queda como primer término aquí positivo, la energía del sistema, y es nada más para ponerla en un formato que es muy conocido clásicamente en su origen, que se conoce como la ecuación de Gibbs-Helmholtz, esta que está aquí abajo, ¿no? Y es la introducción, cómo introducimos entonces el concepto de energía, el cambio en energía libre del sistema, ¿no? Okay, a partir de la segunda ley de la termodinámica, entonces aparece aquí. El cambio ahora delta G es una propiedad del sistema, ya no del universo.
va a ser igual a el cambio en energía, en entalpía del sistema, menos el término de entropía del sistema. Entonces, la suma o diferencia, ¿sí?, de dos propiedades del sistema me genera otra propiedad del sistema que llamamos energía libre de Gibbs. Esta es una manera de introducir este concepto, ¿no? ¿Y por qué energía libre? Porque, bueno, si yo tengo un total, del total de energía que está asociada a un sistema, pensemos que es una reacción química, hay una cantidad que yo no puedo utilizar porque está relacionada al ordenamiento mismo del sistema, o sea, de las moléculas, si ustedes quieren. O sea, esa energía no la puedo usar. Así que del total de energía, lo que me queda libre, ¿sí?, es cuando yo al total de energía que pueda absorberse o liberarse de un sistema, ya vamos a ver que puede ser que se absorbe, se libera. Entonces, la que está asociada al ordenamiento propio de las partículas, o sea, la entropía, no la puedo utilizar, y esa es la definición. De ahí el concepto energía libre de Gibbs, que por ahí en los textos uno dice es la energía, o en los diccionarios aparece como la energía que queda disponible para hacer trabajo, ¿no?, de toda la energía que esté asociada a un sistema, sea que se desprenda o que se absorbe. Eso lo vamos a ver por allí en la siguiente transparencia, ¿no? Y aquí está entonces esa definición que acabo de decir, ¿no?, al final. Lo que hemos querido en esta transparencia, en esta diapositiva, perdón, es a partir de la segunda ley de la termodinámica introducir el concepto de energía libre de Gibbs de una manera quizás un poco matemática, ¿sí?, y con conceptos matemáticos que ustedes deben manejar ya. O sea, aquí en la segunda ley, que va en aumento, es mayor que cero, entonces se establece aquí, de este lado de la derecha, una, llamamos una inecuación. Entonces, si yo multiplico esto por -1, como lo hicimos aquí, entonces obviamente ahora el término de la inecuación acá va a ser menor que cero. Entonces, en los procesos, ¿sí?, espontáneos, delta G va a ser negativo. Y eso es, o sea, va a ser menor que cero. Eso es lo que ustedes que vamos a presentar, y el texto lo hace en una tabla por allí que veremos dentro de un momento. Creo que está aquí, pero no la vamos a ver porque vamos así. Como decíamos, que la entalpía y la entropía, si tengo medidas ya realizadas, entonces se establecen tablas también. Entonces tenemos tablas de energía libre de formación de las sustancias, y si yo tengo una ecuación de manera similar a delta H, puedo calcular el delta G ahora de la reacción si yo tengo las energías libres de formación de la sustancia. Eso con tablas lo vamos a hacer en algún problema mañana, ¿no? Okay. Entonces aquí ponemos que en el apéndice 3 del libro, ustedes van a encontrar las energías libres de formación de algunos compuestos, ¿no? Y si no la encuentran, digamos, en el mismo capítulo 17, la buscan en el apéndice 3 del texto, ¿no? Y entonces aquí está la convención para los estados estándar, ¿no? Eso nada más para recordarle entonces que aquí dice algunas cosas que ya yo lo he mencionado, ¿no? Cuando es un gas, la presión estándar es una atmósfera, ¿sí? Para un líquido, es el líquido puro, sólido, sólido puro, o sea, las condiciones, ¿no?, de cómo se tienen las sustancias y las condiciones de presión y temperatura, ¿no? Si se tiene un elemento, va a ser cero la forma natural del elemento, igual que la delta H, ¿sí? Pero la delta S no, recuerden, solo que sea 0 grados Kelvin. ¿Okay? Y la disolución, una concentración 1 molar. O sea, estas son las condiciones que el texto aquí está resaltando, y las estamos diciendo para hacer énfasis que uno debe poner, tener en cuenta las condiciones físicas de los reactivos y productos, ¿no?, y la presión y temperatura de referencia. Veamos entonces y analicemos la ecuación de Gibbs-Helmholtz, esta a la cual llegamos allá al final de la transparencia penúltima que vimos, no la última, la penúltima atrás, hacia atrás, ¿no? Vamos a ver, me estoy refiriendo a esta, ¿no? Esta, llegamos a esta expresión que está aquí, que decíamos que analicemos esta ecuación en términos de los signos de las diferentes funciones termodinámicas, o sea, el signo mismo del delta H y del delta S para
digamos, interpretar esa ecuación y de todas maneras, déjenme un momentito, hay una persona aquí pidiendo atención. Miren, esto de entrar y salir ya a veces lo saca uno un poquito de concentración, ¿no? Pero bueno, gajes de las nuevas modalidades, ¿no? Que algunas veces los que venimos del siglo anterior, pues a veces no comprendemos, ¿no? Muy bien. Ok, bien, entonces veamos lo siguiente. El delta H, si un proceso es exotérmico, va a ser negativo, eso lo hemos visto por allá desde el capítulo 6. Ya vemos que la entropía del universo, dependiendo de si un proceso va hacia el desorden, aumenta, pero si va hacia el ordenamiento, o sea, entonces la entropía es negativa, ¿no? Eso lo veíamos en un esquema por ahí atrás en esta misma presentación de hoy. Okay. Entonces lo que hace el texto en esta tabla es relacionar qué pasa con el signo de delta G, que es el criterio que nos va a decir si una reacción es espontánea, ¿no? O sea, el criterio de espontaneidad para una reacción la da el cambio en energía libre, no el cambio en entropía como se presentó al inicio, se presenta al inicio del capítulo 17 del texto, o aquí al comienzo de esta presentación, ¿no? Entonces aquí hay algunas consideraciones. Si el delta S y el delta H son positivos, entonces obviamente el delta G, sí, si esto es positivo y esto delta S es positivo, entonces este es un signo de operación. Entonces, dependiendo de la magnitud de delta H y de delta S, entonces esto puede ser, el delta G puede ser positivo o negativo. ¿Okay? Entonces aquí lo que se hace es ver cómo cambia el delta G en función de esta expresión matemática y de los signos de delta H y delta S. Repito eso otra vez. Y algunos ejemplos. No voy a entrar en el análisis, sino que voy a dejar que ustedes interpreten, lean esta tabla y obviamente, por ejemplo, en una reacción como la recombinación, por ejemplo, de la última que está aquí, por ejemplo, la recombinación del gas amoníaco con cloruro de hidrógeno para darle el sólido de cloruro de amonio, ¿no? Vemos que el delta H para esta reacción es negativa. Y en esta reacción, ustedes ven, yo tengo dos gases y tengo ahora un sólido. Entonces, en este proceso, el cambio de entropía también es negativo. Y eso es lo que está representado aquí. Esta reacción, el delta H, si no lo calculo, es negativo, el delta S es negativo porque hay la entropía disminuye, en este caso, de izquierda a derecha. ¿Qué va a pasar con el signo de delta G? Si esto es negativo y esto es negativo, ¿sí? Entonces menos por menos es más. ¿Sí? Entonces, si el cambio de entropía es bajo, entonces el signo de delta G dependerá del signo del delta H y será negativo, será espontáneo. Entonces, ¿qué pasa? Que el delta S, o sea, el cambio de entropía va por el factor temperatura. Entonces vean el análisis que hay aquí en el último renglón. La reacción procede espontáneamente a bajas temperaturas, porque si T es bajo, este término de la resta es menor que el delta H. Entonces, como el delta H es negativo, el delta G será negativo y la reacción será espontánea. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura aumenta? Cuando la temperatura aumenta y esto es negativo, entonces, ¿sí? Menos por menos va a dar más. Si el valor de T es grande, entonces este producto puede superar el valor negativo de delta G. Como va multiplicado antecedido por el signo menos, menos por menos más. Entonces, si esta magnitud del producto T delta S es mayor que la magnitud de delta H, y si delta H es negativo, entonces el signo de delta E estará gobernado por este término que será positivo, cuando este T es muy grande. Entonces, por eso a altas temperaturas la reacción inversa se vuelve espontánea, o sea que esta reacción no va a ser espontánea, sino que la que es espontánea es la descomposición del cloruro de amonio en sus gases. O sea que eso para los otros tres casos de estas tres ecuaciones lo pueden ustedes interpretar. O sea que la espontaneidad va a depender mucho de la temperatura y de los signos de delta S y delta H. Este cuadro que está aquí utiliza una aproximación que no está indicada aquí, y es que esa análisis que está aquí de esta expresión de la ecuación de Gibbs-Helmholtz, que es esta que está aquí,
de delta G igual a delta H menos T delta S, asume que la entropía y la entalpía, o sea, la entalpía y la entropía, no cambian en un rango de temperaturas que uno está considerando. Y eso no es del todo cierto. O sea, tanto la entalpía como la entropía se afectan cuando cambian la temperatura. Pero aquí dentro de la aproximación que se hace, se considera que ellas no cambian, entonces se hace el análisis de esta expresión. Eso es tenerlo en cuenta porque después, cuando ustedes lleguen a los cursos superiores, van a ver que hacen cálculos de cómo cambia delta H con la temperatura, ¿no? Obviamente, entonces aquí se está haciendo esa aproximación o suposición y es importante aclararlo. Ok, veamos entonces un concepto que vamos a ver, una relación que vamos a ver más adelante. Yo nada más la voy a mencionar ahorita en esta última diapositiva porque obviamente tiene el texto aquí, la aborda también y nada más la vamos a mencionar, pero cuando demos equilibrio vamos a utilizar esta expresión y entonces en ese momento sí quizás le vamos a poner más énfasis a esta expresión de relacionar el cambio en energía libre con la constante de equilibrio de la reacción, pero todavía no hemos abordado equilibrio, así que por eso les digo que la vamos a dejar como quien dice en el tapete para cuando hablemos de equilibrio.